Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, permite que nuestro Señor Jesús derrame su Santo Espíritu y fuego sobre todos los hermanos que lo buscan fervientemente. Bautízanos a todos y conviértenos en tus hijos. No dejes a nadie que te busque por fuera, sino que conviértelos a todos en tus hijos para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Miremos esta noticia, hermanos, que es tremenda. Algunos de ustedes ya la conocen. El presidente de Ucrania, el comediante Zelensky, ha decretado una ley o decreto religioso bajo el cual le ordena a la Iglesia Ortodoxa de su propio país a cortar lazos con Rusia. De otro modo, su gobierno amenaza con cerrar todas las iglesias de Ucrania, recontra mega plop, y no que supuestamente la guerra era en contra de Rusia, pero plop, ahora la guerra es también en contra de las propias iglesias de Ucrania. La guerra es entonces de Ucrania en contra de Ucrania. Entonces, ¿qué es esta guerra entre supuestamente dos naciones enemigas, cuando ahora Ucrania también le hace la guerra a su propia iglesia? Porque sabemos, hermanos, que Europa tiene un pasado perseguidor a la religión y a las personas que profesan libremente su libertad de conciencia. Sabemos que este es un continente que ha odiado históricamente la libertad de conciencia y de religión. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Ucrania, hermanos? ¿Acaso esto debe extrañarnos? Porque este asunto tiene un ingrediente especial, toda vez que el presidente Zelensky siempre usa la misma camisetica verde en la que muestra orgulloso el logo de la Orden de Malta, plop. Como ya les había probado en un video pasado, esta guerra de Rusia versus Ucrania es una guerra religiosa, en donde el Papa de Roma, el Papa Francisco, busca retomar el poder que perdió en el Cisma de Oriente. Ahora, ¿qué es el Cisma de Oriente? Fue una división religiosa que ocurrió en el Imperio Romano en el año 1054, cuando las iglesias del Imperio Romano se dividieron en dos. Entonces quedaron la Iglesia Ortodoxa de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente. La Iglesia Católica de Occidente tenía entonces ahora su sede en Roma, que es lo que conocemos como Iglesia Católica. Pero ahora la Iglesia Ortodoxa de Oriente tenía su sede en Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa. Y esta separación ocurrió por este cisma, en donde los católicos de Occidente estaban acostumbrados a solo obedecer los dogmas del Papa de Roma. Entonces para ellos el Papa de Roma era el líder absoluto de la iglesia, y para ellos lo sigue siendo aún. Mientras que aquellos que seguían las iglesias de Oriente, para ellos el líder absoluto era el patriarca de Constantinopla. Entonces ellos obedecían los dogmas del patriarca de Constantinopla. Y de repente entonces se presenta este cisma, una división irreconciliable entre Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa. Sobre todo esto se dio porque el Papa de Roma emite un decreto en donde le ordena, así como está haciendo el presidente Zelensky con sus iglesias. En ese momento el Papa de Roma le ordenaba a las iglesias ortodoxas de su país o de su imperio, hablando de Europa de Occidente, sobre todo a las iglesias ortodoxas que estaban en Italia, que se sometieran a las prácticas de la Iglesia Católica. Y eso desencadenó a que el patriarca de Constantinopla, que era Miguel I Cerulario, tomara la misma decisión y le ordenara a todas las iglesias católicas que existían en Constantinopla que se sometieran a la autoridad de él, del patriarca. Entonces se formó ese cisma, en donde
en ese momento en adelante, desde el año 1054, las iglesias católicas de Occidente solo obedecían al Papa de Roma y las iglesias ortodoxas de Oriente solo obedecían al Patriarca de Constantinopla. ¿Ok? Y bueno, hermanos, es por eso que algunos ateos se volvieron ateos, porque se dieron cuenta de lo ridículo del asunto. ¿Y cómo así entonces que una iglesia obedece al Papa de Roma y otra iglesia obedece al Patriarca de Constantinopla? A la final entonces tu religión depende de dónde naciste. Y por eso muchos dicen, entonces Dios no existe. Lo que ellos no entienden es que el cristianismo fue usurpado por la aristocracia plutocrática de Europa. Y este es el problema que sigue hasta nuestros días. El asunto sigue. La historia no se ha olvidado y ahí siguen las mismas luchas antiguas. Imagínense, eso ocurrió en el 1054 y estamos en pleno 2024 y sigue el mismo asunto. Esta lucha entre el Papa de Roma y el Patriarca de Oriente, que hoy en día sería el Patriarca de Rusia, que es el Patriarca Kirill. Y sigue la misma lucha. Ahora, ¿por qué ya no es el Patriarca de Constantinopla? Porque recordemos que el Imperio Otomano invade Constantinopla, ¿ok? Y la convierte en Istambul. Entonces, obviamente, pues toda esa zona se volvió adoradora de Alá y ellos ahora profesan el Islam. Entonces el poder de la Iglesia Ortodoxa se encuentra ahora es en Rusia y en Europa del Este, todas esas naciones que hacían parte de la Unión Soviética y que profesaban la adoración a los dogmas del Patriarca de Constantinopla, lo cual se venía haciendo de generación en generación. Así que nosotros vemos el plan tan interesante de tomar la Unión Soviética, que ahora es el imperio que maneja la Iglesia Ortodoxa, y desmembrarlo y separarlo en varias partes para luego ir tomando cada parte e irla sometiendo al poder del Papa de Roma. ¡Wow! Es realmente un juego de poder muy interesante porque recordemos todas las guerras que han habido en esa zona, en los Balcanes, en fin. Y entonces nosotros sabemos que esto es una guerra religiosa, porque ahora entonces el presidente de Ucrania, que si usa una camiseta con la cruz de Malta es porque tiene que ser caballero de Malta. Él ahora le ordena a las iglesias ortodoxas de su país que corten lazos con las iglesias ortodoxas rusas. Y si no lo hacen, amenaza con cerrarlas. ¿Qué es lo que él realmente les está diciendo? Que tienen que dejar de obedecer las órdenes del patriarca Kirill, que está en Rusia. Eso es lo que les está diciendo. No hay nada más que ellas puedan hacer con respecto a cortar lazos con Rusia. ¿Ok? Es lo único que deben hacer. No obedecer más al patriarca Kirill. Hermanos, entonces, al no reconocer al patriarca Kirill, las iglesias de Ucrania, ¿a quién deben reconocer ahora como su líder absoluto? Lo vemos, hermanos, el Papa de Roma busca tomar la hegemonía global y por eso esta guerra de Rusia versus Ucrania es una guerra 100% religiosa. Y como sabemos, detrás de toda guerra está Roma, en esa búsqueda por alcanzar el dominio global. No olvidemos que el nombre católica significa universal y por tanto el Papa de Roma pretende ser el líder universal de todas las iglesias del mundo. Todas las iglesias deben someterse a un decreto papal. Ese decreto, como ya hemos visto, puede ser el reposo en domingo, puede ser la adoración a la Trinidad y también puede ser la obediencia a los decretos sanitarios del Papa. Ustedes ya saben, ¿no?, lo que pasó en el 2020. Así que hay otras cosas, sin embargo, que no obedecen los creyentes de la Iglesia Ortodoxa.
Ellos no aceptan ciertas creencias de la Iglesia Católica, porque a la final la Iglesia Ortodoxa es una Iglesia Católica. Y uno se pregunta, bueno, pero creen en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver en el video. Sin embargo, vemos que tanto Putin como Zelensky son católicos, porque ellos van a Roma felices a llevarle regalos al Papa de Roma y se muestran públicamente muy bendecidos cuando están en Roma, y inclusive vemos que ellos consideran al Papa de Roma como líder absoluto de las iglesias. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque si tanto Putin como Zelensky aceptan al Papa de Roma como su líder absoluto, pues ¿dónde está el problema, verdad, hermanos? ¿Por qué hay guerra entre ellos? ¿Por qué hay desavenencias si en el Vaticano están perfectamente de acuerdo en todo? Nosotros vemos que esto es un tema religioso. Y por supuesto, ¿qué más se podía esperar de Europa? Y es que no lo digo por criticar a los habitantes de Europa, sino a la aristocracia plutocrática de Europa, que siempre ha sentido repudio por la libertad religiosa del ser humano. Y en este caso, la Iglesia, sea católica u ortodoxa, sabemos que está unida con el Estado. Es decir, que nosotros sabemos que cuando Zelensky le da la orden a sus iglesias de cortar lazos con Rusia, sabemos que la orden viene de la iglesia, no de Zelensky, aunque la noticia diga que es Zelensky quien está dando la orden. Quien tiene el poder es la iglesia. Pero ¿qué iglesia, verdad, hermanos? Pues es la Iglesia Católica con el Papa de Roma. Son ellos los que le están dando la orden a Zelensky para que haga eso con las iglesias ortodoxas de su país. Y de nuevo, ¿qué pasa con los líderes de esas iglesias ortodoxas? Bueno, tal vez hayan algunos que honestamente estén ejerciendo su religión dentro de lo que ellos conocen y por tanto adoran a Dios sinceramente, pero bajo un grave error. Pero sabemos que la mayoría de líderes religiosos están en completa unión con el Estado. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el problema? De nuevo, ¿por qué Zelensky tiene que dar esa orden a las iglesias ortodoxas si